Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República les habla Leopoldo Espaillat Anita. Y como ya hemos establecido, los lunes vamos a pasar de vista a los acontecimientos de fin de semana y de inicio de la semana. La prensa principal nos recibe con titulares como este. 567 menores han sido asesinados desde el 2014, o sea, en los últimos 3 años. Y este otro dice, Quirinito, investigan si murió o si lo sacaron de la cárcel. O sea, si simularon que se había muerto para sacarlo de la cárcel. Eso me trae a la memoria un comentario que vi también en uno de los programas de fin de semana, de que había preocupación porque se había comentado como que la familia del victimario de la pobre niña de San Francisco, de Cenoví, habían hecho alarde como que podían sacarlo del país. Bueno, yo no sé por qué el gobierno ya destituyó a esa señora, la madre del victimario, y probablemente ella victimaria también, cuando se terminen de establecer los hechos. Pero lo cierto es que esa tragedia en particular, porque aparecieron otros cadáveres, ha colocado al país en una especie de shock, porque indudable, no solamente por el hecho de la muerte de la niña, sino por la capacidad de simulación de que han hecho alarde. O sea que temprano en la mañana hoy vi reproducir las tomas que le hicieron al victimario, donde él hablaba de la situación cuando todavía no se había establecido que estaba muerta la niña y en las condiciones en que había muerto. O sea, él estaba hablando de eso como si él fuera totalmente inocente. Y uno tiene que llegar a la conclusión de que algo está pasando en la naturaleza humana, porque yo creo que si de algo sirve toda esta experiencia tan violenta, es que debe ponernos a reflexionar sobre la naturaleza humana. Porque no es verdad que todas las personas tienen dentro de sí la capacidad de hacer esa simulación después de haber cometido un asesinato con una muchacha con quien tenía relaciones por 4 años, una niña desde los 12 años. Y ese muchachito, con aquella tranquilidad, mintiendo, montando un show, como también lo hizo en su momento su propia madre. Es lo que yo creo que debe ponernos a pensar. Porque indudablemente no todo el mundo es capaz de hacer eso. Pero están apareciendo mucha gente capaz de hacer muchas cosas. Porque ¿de dónde podríamos sacar nosotros un sacerdote que sea capaz de cometer un asesinato
con un adolescente con quien tenía indebidas relaciones sexuales y que encima de eso fue capaz de ir a dar una misa y predicar en esa misa. Óigame, se necesita mucha capacidad de simulación para usted hacer una cosa como esa. Pero si uno pasa balance hacia atrás, uno va a encontrar muchos ejemplos de la capacidad de simulación. Por ejemplo, los políticos son capaces de la simulación. ¿Qué otra cosa puede ser que un político diga que lo peor del mundo es una reelección y que todas las frases peyorativas que puedan retratar lo que nunca se debió hacer en materia de una reelección, para después incurrir en eso? Eso está diciendo que usted es capaz de una simulación de la peor, porque usted mintió, le mintió a un país semejando que usted era otra cosa de lo que usted realmente es. Y eso es lo que hemos tenido como presidente después de una reelección fraudulenta, que ahora con una petición de un grupo que pide que cese el mandato, de ese mandato ilegítimo y fraudulento, entonces sale nada menos que el presidente del Tribunal Constitucional diciendo que es imposible alterar el orden constitucional. Pero bueno, señor, y usted no va a querer hacernos tragar el que usted es inocente de la violación a la Constitución que se hizo para la reelección. Hombre, el testimonio de 3 jueces del Tribunal Constitucional sobre la sentencia que dijo que todo estaba normal en cuanto al proceso que culminó con la reelección de Danilo Medina, pero la forma en que fundamentaron su oposición a darle su voto a esa barbaridad de 3 de los jueces, bueno, pues salva la vergüenza de los dominicanos y pone en evidencia a los demás, a los que firmaron diciendo que lo que se hizo estaba bien, cuando ahí hubo nada menos que prevaricación, porque el documento que la misma Junta Central Electoral había elaborado y había depositado en manos de Reinaldo Pared Pérez había desaparecido del Senado. Nada menos, no, eso no importa, una ley que desapareció del Senado. ¿Sabes? Bueno, entonces nosotros estamos viendo mucha capacidad de hacer simulación. Desde luego que cuando hay un asesinato por en medio, las cosas ya llegan a otra estatura de carácter, no sé ni cómo calificarlo. Yo desde luego había pensado, caramba, si pudiéramos conseguir al doctor Hernández, que viene a hacer los miércoles un programa de examen de los problemas psiquiátricos del psiquiatra, que hace todos los miércoles en este canal. Y pensé, caramba, sería ideal si pudiéramos conseguirlo para que nos ayudara a analizar lo que está pasando en ese tipo de carácter, que desde luego no es todo el mundo que tiene esa condición. Pero cuando uno ve que aumentan la cantidad de bajas
en niñas o en menores. En 3 años había como 150 o 160 por año menores que han muerto. Bueno, y está el caso de esa muchachita que se dice que fue muerta para sacarle los órganos. Y eso se ha quedado en un misterio. Y eso llegó por lo menos a una investigación que no ha culminado en nada. Porque gracias al Listín Diario, que se apoderó de la denuncia y le dio dimensión pública, un despliegue de toda la investigación que se estaba haciendo, más obligó al Ministerio Público a investigar. Entonces, pero no se sabe nada. Eso llegó a un punto y ahí se quedó. Como aquí se podían haber quedado muchas otras cosas, por ejemplo, Blas Peralta, ese criminal que fue capaz de dispararle a un automóvil y después decir, yo no sabía que estaba Mateo Fevilla. Sí, pero usted le estaba disparando a alguien en ese automóvil y no era precisamente para saludarlo, era para matarlo. Y entonces después usted proclama que, bueno, ahora yo aquí en la cárcel he encontrado al Señor, me he convertido. Y dijo que se había convertido y que iba a predicar entonces la palabra. Pero hace pocos días que ya se olvidó de eso, está pidiendo una revisión de su caso. Una revisión de su caso. Lo que él debe dar gracias es que el Código Penal no esté vigente para que lo hubieran puesto 50 o 60 años, 80 años. Y gracias a que, y como demostración de la podredumbre de esa institución que se llama Policía Nacional, que su jefe de custodia, que era un coronel disque retirado, tenía intervenido su teléfono. Cuando le estaba proponiendo, vamos a cambiar el cañón a su pistola, porque allá en la policía hay muchas pistolas igual que esa. Porque además, para colmo, Blas Peralta era asimilado de la policía y andaba con un arma de la policía, que le había dado la policía. Entonces, si el coronel que era jefe de su custodia no hubiera tenido intervenido el teléfono y se hubiera entonces captado toda la maniobra donde se veía que el que había disparado era Blas Peralta y ya no había posibilidad de escapatoria, pero el otro estaba dándole una salida. No, deme la pistola que yo voy a la policía y cambiamos el cañón. Si ese señor no hubiera tenido intervenido el teléfono, pues a lo mejor se despachan y Blas Peralta estuviera muerto de risa por ahí pitando. Porque así es que estamos. Entonces, pero él es capaz de simulación, puesto que dijo desde la cárcel que se había convertido, ¿no? Es decir, que junto con el carácter necesario para convertirse o demostrar ser asesino, pues no está la capacidad de ser un simulador. Y eso lo vemos en muchas manifestaciones diferentes. Por ejemplo, el caso del niño Jenna Jaibar, hubo también mucho de eso, porque era su familia la que atentó contra el niño, por aberraciones también sexuales. Entonces, todo esto que se está produciendo a la vista de las familias es lo que debe llamar a un acto de contrición de quien es capaz de estar viendo esas cosas suceder y no reaccionar.
Ahora, desde luego, estamos bajo una campaña que está diciendo que la solución es introducir en las escuelas educación sexual. Pero es que educación sexual le están dando a los niños en toda la publicidad que hay en la televisión y en todo lo que se está poniendo a su alcance. Y si encima de eso usted quiere llevarle más educación sexual, pues hasta que el otro, eso se parece como esa campaña que a veces ha iniciado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de que está con una campaña para sembrar árboles. Y uno dice, pero bueno, ¿y por qué usted no detiene primero el corte de los árboles? Antes de usted empeñarse en sembrar árboles. Está muy bien que siembre árboles, pero detenga el corte de los árboles. ¿O no? Pues tan simple como eso. Es decir, las cosas tienen un sentido lógico. Entonces ahora vamos a darle educación sexual para evitar las aberraciones sexuales. Y se nos está olvidando lo del librito ese, que hubo que hacer casi un escándalo para evitar que circulara. Es más, no se sabe si llegó o no a retirarse de las escuelas públicas. ¿Ustedes no se acuerdan con aquellas imágenes pornográficas que tenía? Con la pretensión de que se hicieran prácticas en el curso, en el aula, de un alumno con una alumna, que para demostrar cómo se hacían las cosas. Ustedes no se acuerdan de eso. ¿Y de dónde venía todo eso? De la USAID. La USAID y la modernización de la educación. Y todo eso estaba muy bien. ¿Y Educa qué decía? No, Educa estaba de acuerdo con todo eso. Educa es la ONG que nos trajo a nosotros lo del 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Y eso lo que ha servido es para el acto de corrupción más grande antes de que llegara Odebrecht con la planta de Punta Catalina. Los actos de corrupción mayores se produjeron en el programa de construcciones escolares. Por eso se mató a ese pobre infeliz atosigado por la extorsión que le estaban haciendo funcionarios corruptos de OISOE, que es una dependencia del despacho del presidente de la República. Y él, desesperado, se le ocurrió que la única manera que él podía hacer que eso se corrigiera era suicidándose en una dependencia del OISOE, y eso fue lo que hizo. Que por cierto todavía están dando vueltas con el asunto. Allí debía haber, primero, haberse cerrado OISOE, que todavía le están dando trabajo, y repartiendo trabajo a través de OISOE. Y encima de eso, pues desde luego debía haber varios metidos si no en La Victoria, por lo menos en Najayo. La verdad es que el país está atravesando por una crisis que va a la esencia misma del carácter de la persona humana. Y eso es lo que hace la diferencia entre usted ve los políticos. Bueno, usted ve políticos que todavía sostienen las ideologías originarias de esos partidos políticos. Y hay otros que llegaron después y otros que estuvieron también desde el inicio, pero que han cambiado todo. Lo hacen con aquella cara tan campante, ¿no? De que esto es lo que procede. Y han volteado todo, han volteado el país. Precisamente porque los partidos políticos dejaron de ser lo que eran. El esfuerzo de construir democracia se ha convertido en nada, o al revés.
Y en definitiva, estamos casi atrapados, sin salida, si no reflexionamos en que tenemos que sacudirnos de esa capacidad de desviarnos de lo esencial y además de mentir con una cara muy fresca. Y esta mañana yo duermo con el televisor encendido. Me despertó una reproducción de una visita sorpresa del presidente y cómo él hace ese espectáculo, porque es un espectáculo que él hace cuando él llega a un sitio, de eficiencia. No se ve un presidente más eficiente que ese, que le está diciendo al ministro, mire, usted tiene que hacer esto, y al otro le dice, mire, usted debe tratar de esto y lo otro, y entonces da una serie de instrucciones, un show perfecto. Pero ¿qué está haciendo el presidente Medina con eso? Pues señor, es muy sencillo, está en campaña. Y el que crea lo contrario sencillamente es un ingenuo. Mientras se está buscando inhibir a los demás de que no hagan campaña para el 2020, el presidente está en campaña para el 2020, señor. Todo eso que él hace con la visita sorpresa, desde el día que se inventó la visita sorpresa, que tiene que haber sido obra maestra de Joao Santana, Danilo Medina está en campaña. Ahí fue cuando yo me di cuenta que él estaba en campaña. Cuando yo vi reproducir una visita sorpresa. Recuerdo que fue en circunstancias donde él tenía un silencio sospechoso en Palacio porque había situaciones que exigían que él tomara alguna definición y él no hablaba. Y yo vi entonces esa toma de esa visita sorpresa y yo dije, pero el presidente habla. Y no solamente que habla, eso que está haciendo es campaña. Él está en una campaña. Y yo recuerdo que yo lo dije con mucha antelación a que se revelara que estaba en campaña para la reelección. Quiere decir que lo estoy diciendo desde ahora. Es absolutamente injusto que se inhiba a los demás de hacer campaña para el 2020 cuando el presidente está en campaña para el 2020. Con todo lo que digan, porque son todos capaces de mentir, ¿no? Por cierto, que poniendo orden en mis recortes de periódico, me cayó otra vez en la mano el trabajo que hizo Leonel Fernández de RD 2044. Ese es un programa de inversión pública en infraestructura de desarrollo. Yo no puedo, primero no conozco el proyecto, sino vi las menciones en la prensa. Pero dice que eso es una colección de proyectos de desarrollo de toda naturaleza. Ahí hay de todo tipo de obras que son necesarias para que el país pueda enrumbarse en la mejor forma posible hacia el desarrollo. Pero, ¿qué quiere decir? Ese es un proyecto de quedarse el PLD en el poder hasta el 2044. ¿Qué le parece? ¿Y quién cree usted que iba a ser presidente durante ese tiempo? ¿O ustedes no recuerdan que el PRI en México se encampanó en el poder por 70 años? Lo único que allá rotaban la presidencia. Aquí no. Aquí Leonel iba por 3 presidencias e iba para una cuarta cuando le atravesaron el camino la reelección de Danilo. Si no, ya iríamos por la reelección 5, porque eso es. Ahora, ¿qué es otro punto que yo no quiero dejar pasar antes de que se termine el tiempo? Los chinos llegaron a Haití
y pretenden invertir en Haití, en el desarrollo de Haití. En un momento en donde el presidente está supuesto a ir a Naciones Unidas y intervenir en Naciones Unidas. Pero yo tengo que venir con un economista que analice conmigo por qué cayó el crecimiento del Producto Interno Bruto de la nación y qué significa para nosotros que los chinos estén metidos en Haití con el propósito de construir o desarrollar al vecino país. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.